que interpreta la Biblia a través de la historia en un enfoque o con el enfoque de los pactos con Dios, con la humanidad. Es Dios pactando con la humanidad. Es cómo entendemos la historia de la Biblia. Como dije, hemos mirado en soteriología cómo Dios es que salva al hombre, ¿verdad? Él lo escoge, lo regenera, lo justifica, lo santifica y luego lo glorifica. Pero en teología de pactos, lo que vamos a ver es la historia de la Biblia, desde el principio hasta el final. Cómo es que Dios desde el principio tuvo un plan y lo ejecuta a lo largo de la historia. Y vamos a escuchar términos como dispensacionalistas o teología federal, muchas de esas cosas. Yo les quiero decir que todos nosotros, aunque tal vez no sepamos ahorita tanto lo que es teología de pactos, somos bombardeados por frases que se usan incorrectamente. Hay muchas veces donde yo escucho gente decir, hay que darle gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, estamos ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, y también vamos a hablar de lo que es testamento, pero sin embargo, eso es una manera incorrecta de pensar en cómo es que Dios ha obrado, porque Dios no es de que tuvo diferentes planes, Él siempre ha tenido un solo plan. Y en teología de pactos es eso, mirar cómo es que a través de la historia Dios ha obrado con ciertas cabezas, con ciertos pueblos, bueno, que sabemos que es el pueblo de Israel, y luego ha obrado con la iglesia. Ahora, la teología de pactos es lo que sostiene nuestro entendimiento doctrinal. Es lo que sostiene cómo es que entendemos cómo Dios obra. Y en nuestro punto, lo que vamos a estar viendo es teología reformada. Y la teología de pactos va mano a mano con la teología reformada. Porque no estamos tratando de dividir las dos secciones, o el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Van en unidad. Yo me acuerdo que escuchamos de un hombre que dijo, si fuera por mí, yo quitaría el Viejo Testamento y nomás dejaría el Nuevo. Pero esa es una manera absurda, es más, esa es una herejía, eso se llama marcionismo. Nosotros no podemos dividir el Nuevo y el Viejo Testamento. Es todo una armonía. Y para comenzar, los quiero llevar a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Donde nos dice la Escritura, el apóstol Pedro hablando a nosotros, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué significa eso? Vamos a pasar. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Eso significa que desde mucho tiempo atrás ya había un plan redentor. Ya había un plan de Dios para redimir al hombre. Había un plan de salvación. Y solamente es dado por medio de la gracia que Dios nos enseña a nosotros. Los profetas habían profetizado acerca de esto. Dice otra vez, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mis hermanos, esto es algo sorprendente, es maravilloso. Yo cuando leo esto es algo maravilloso. Las cosas que los ángeles
anhelan mirar, ya han sido reveladas hacia nosotros. Dios nos las ha dado. Y dice que profetizaban, ellos los profetas profetizaban y dagaban acerca de esta gran salvación. Y lo que ellos vieron por medio del Espíritu Santo es que en ese tiempo eso no era para ellos, porque todavía no había venido el Cristo, sino hasta cuando viniera el Cristo, entonces ese sería el comienzo de otro pacto que conocemos como el nuevo pacto. No todos nosotros hemos escuchado acerca del nuevo pacto. Es más, cuando leemos el pasaje de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Esto es mi sangre que os doy en el nuevo pacto. Los que estamos en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, eso es lo que proclamamos, que pertenecemos a ese nuevo pacto que Dios el Hijo, ha instituido por medio de su sacrificio. Nos dice ahora, versículo 13, si ahora entendemos eso, hemos entendido la salvación, hemos escuchado soteriología, hemos visto cómo Dios se ha revelado Él mismo en el Dios Trino. Nos dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O como dicen, pónganse pilas, pónganse abusados, lo que está diciendo Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mis hermanos, ahora nosotros los que estamos en el nuevo pacto, y vamos a estudiar más con profundidad lo que es el nuevo pacto, pero yo creo que al menos tenemos este conocimiento o este entendimiento básico de lo que es el nuevo pacto. Si estamos en el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo Jesús, nuestra vida debe reflexionar eso. No estamos en cualquier pacto, tenemos la sangre de Cristo Jesús en nosotros. Sed santos porque yo soy santo. No es oro, no es plata, es lo más precioso que se ha dado, la sangre de mi Señor. Nos dice versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos aquí por un poco de tiempo, mis hermanos. Esto no es nuestro destino final. Y esto es lo que vamos a ver en teología de pactos, cómo es que nuestro destino final ha sido establecido desde el principio. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que el mundo existiera, antes de Génesis 1:1 que nos dice, en el principio, el cordero ya había sido establecido como sacrificio. Ya Dios tenía un plan redentor antes de que surgiera el primer pecado. Entonces lo que tenemos que ver en teología de pactos es la armonía de la Escritura, no diferentes secciones en que pues Dios trató con Adán pero falló y luego Dios trató con Moisés pero falló. No, es todo una armonía. Otra vez versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de
vosotros. Eso es lo que estamos viendo, la historia de redención. Si lo vamos a poner en un simple término, es la historia de redención. Desde antes del principio del mundo, o antes que existiera el mundo, hasta después de la eternidad. Es toda la Biblia completa. ¿Estamos ahí? ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Qué es otro pilar de teología de pactos? Bueno, la teología de pactos, junto con la teología reformada, es cristocéntrica. ¿Qué significa cristocéntrica? Que el propósito o la esencia de la teología de pactos es siempre Cristo, su persona y su obra. Y lo que vamos a ver en teología de pactos son promesas de primer nivel. Promesas de primer nivel, que significan promesas temporarias o promesas físicas. Dios, cuando pactó con Abraham, le hizo una promesa a él y a su posterioridad. Fue una promesa temporaria y física. Pero en esa promesa de primer nivel, vamos a estar viendo una promesa de segundo nivel. Que esa promesa se cumple en el centro de nuestro evangelio, ¿quién es? Cristo. Eso es lo que significa primer nivel, segundo nivel. No se me asusten, como quiera vamos a estar repasando y vamos a dar más términos y más definiciones acerca de todo esto. Pero hay promesas que se cumplen temporales y físicas en un tiempo, pero la esencia o el mayor punto siempre es Cristo. Y para eso los quiero llevar a este pasaje en Números capítulo 21, versículo 4, donde vamos a estar viendo tipología. Vamos a estar viendo tipología de dos niveles, lo que se conoce como el tipo y el prototipo. El tipo y el prototipo. Números capítulo 21, versículo 4. Donde nos dice la escritura: después partieron del monte de Ohor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo murmuró contra Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, cuando estábamos estudiando soteriología, cuando estábamos estudiando las doctrinas de salvación, yo hice una pregunta muy sencilla. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Si Él quisiera perdonarnos nuestros pecados, así Él lo haría. Él tiene todo el poder. Sin embargo, Él no hizo eso. Él no mágicamente perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que Él tuvo que hacer? El Padre tuvo que enviar a su Hijo a morir. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Bueno, hemos visto cómo ese propósito se cumple en el sistema sacrificial de Israel. Pero es la misma pregunta aquí. Dios los pudo haber sanado. Pero Dios no mágicamente decidió sanarlos, sino le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta.
levántala, y cualquiera que mire esa serpiente vivirá. ¿Con qué propósito? Eso se llama promesa de primer nivel. Promesa de primer nivel. El segundo nivel siempre es centrado en Cristo. Es Cristo-céntrica. Ahora los quiero llevar a este pasaje. Bueno, antes de ir a ese pasaje, tenemos que preguntarnos, esto es lo que la teología de pactos y la teología reformada nos va a hacer llegar a estas conclusiones. Pero primero tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué significaba la serpiente? ¿Qué significaba el bronce? ¿Por qué una serpiente de bronce? En Éxodo capítulo 27, miramos que Salomón edifica un altar de bronce hacia Jehová. Y en ese altar de bronce hacia Jehová es donde se hacía expiación de los pecados. Ahí es donde se derrama la sangre. Y también miramos en Éxodo capítulo 30, donde Jehová ordena que se haga una fuente de bronce, donde el sumo sacerdote tenía que, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que lavarse y purificarse de sus pecados ceremonialmente para poder entrar y no morir. Pero miramos que Jehová instituyó el bronce. Este material de metal significaba y siempre significa el juicio de Dios contra el pecado. Ese es su significado. Este material de bronce, o este material de metal que es bronce, puede soportar el fuego de los sacrificios. Y todo eso, lo que es tipología, lo tenemos que reconciliar, lo tenemos que asociar en la persona que es Cristo. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14. En Juan capítulo 3 miramos que Dios habla con un hombre que se llama Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu, cosas que ya hemos repasado. Pero en este pasaje, como si de la nada, Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo es que lo asociamos con esto? Aunque esto no es un pacto, esto es una representación de eso. ¿Cómo es que lo asociamos? Bueno, la promesa de primer nivel era de que cualquier persona que haya sido mordida por aquella serpiente, si se humillaba y miraba aquella serpiente en el bronce, en esa estatua, iba a vivir otro día más. Iba a ser sanada de esas heridas. Esa es la promesa de primer nivel. Vida física. Pero la promesa de segundo nivel se cumple en Cristo. Cristo dijo, así como Moisés levantó esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Y miramos otra vez esa frase, Hijo de Hombre. ¿Qué significa Hijo de Hombre? Siempre es un título de juicio. ¿Por qué una serpiente de bronce? Porque como ese bronce también puede soportar el fuego, era necesario que el Hijo del Hombre, el Mesías, soportara el juicio de Dios en él. Y cualquiera que mire hacia la cruz y mire a Jesús y cree en él, no solamente tiene vida física, pero vida eterna. Eso es promesa de dos niveles. Miramos que esta promesa se cumplió en un tiempo histórico, en un tiempo físico para Israel. Cualquiera que mirara esa serpiente iba a vivir un día más, iba a poder caminar al desierto. Pero Jesús, quien es el centro de nuestro evangelio, nos dice que cualquiera que lo mira a él, igual como la serpiente,
no solamente tendrá vida física, pero vida eterna, porque Él es el único que puede apaciguar la ira de Dios. Y en estas clases miraremos cómo es que todo esto se reconcilia. Cuando en Apocalipsis, cuando Juan nos habla sobre la visión que tiene del Hijo del Hombre, nos dice que sus pies eran como de bronce. Y hay gente que piensa que literalmente Jesús tiene pies de bronce. No, lo que está diciendo es que debajo de sus pies toda autoridad, todo juicio es dado a Él. Eso es tipología. Pero esto, en estas clases o esta teología nos lleva a hacer esas preguntas para reconciliar las dos cosas. ¿Cómo es que las promesas son dadas y cumplidas en Cristo? ¿Estamos allí? Muy bien. También la teología de pactos sostiene otro punto, que es la absoluta soberanía de Dios. Dios es quien pone esos pactos. Dios es quien estipula esos pactos. Y vamos a entrar luego en lo que significa pactos, sanciones, requisitos, pero yo creo que ahorita es un buen momento para definir lo que es pacto. ¿Qué es un pacto? Pacto, en la definición más simple que pude encontrar y la agarré del doctor Sam Renihan, son compromisos con sanciones divinas. Eso es un pacto. Son compromisos con sanciones divinas. Un pacto no es como un acuerdo. Yo me puedo poner en acuerdo con mi hermano Carlos de ir a comer mañana, pero sin embargo yo le puedo fallar. Él me va a castigar porque no fui a comer con él mañana. No, no me va a castigar. Eso es un acuerdo. Pero un pacto es más que un acuerdo. Es una relación íntima que lleva sanciones. Si no se cumplen los requisitos, hay consecuencias. Si se cumplen los requisitos, hay consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser bendiciones o pueden ser maldiciones. Y lo que nosotros en la teología reformada estipulamos o declaramos es que es Dios quien dice qué son esos pactos, es Dios quien dice cómo se administran esos pactos, es Dios quien dice y lleva a cabo esos pactos. El hombre no lo hace. El hombre no puede pactar con Dios. Es Dios siempre lidiando con una cabeza federal o con un pueblo en específico, y Él es el quien da esos pactos. ¿Por qué? Porque también vamos a mirar cosas como el bautismo o la Santa Cena, que miramos que son señales físicas o administraciones visibles de los pactos. ¿Qué es lo que acabamos de declarar de la Santa Cena? Es la declaración que ahora estamos en el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando participamos de la Santa Cena, es una administración o una señal exterior de lo que Dios ha hecho interiormente. Y vamos a mirar conflictos con eso por otras denominaciones que bautizan a sus niños o le dan la Santa Cena a sus niños, porque ellos dicen pertenecen al nuevo pacto. Nosotros no podemos llegar a una conclusión lógica por nuestro propio entendimiento. Tenemos que dejar que Dios sea quien define esos pactos. ¿Cuáles son, digamos, pactos comunes? ¿Qué tal como el trabajo? ¿No ese es un pacto? Tú y tu patrón tienen un acuerdo, tú trabajarás, él te dará un salario. Si yo no hago mi trabajo, el patrón me puede correr. ¿Qué es otro pacto? Matrimonio. El matrimonio, eso es uno de los, miramos, uno de los ejemplos más populares de lo que son pactos. Pero sin embargo, este también lleva un peso mayor en el aspecto de que hasta que la muerte lo separe. Correcto. Sí, porque esas son las sanciones, ¿verdad? Esos son los requisitos. Hay ciertos requisitos. ¿Quién pone ese requisito hasta que la muerte lo separe? Dios. Porque ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. Hace tiempo yo tuve
la dicha de hablar con un ministro metodista. Ahora, los metodistas, ellos han cambiado mucho. Ellos han cambiado mucho en lo que es su doctrina y su manera de pensar. Y este ministro metodista me decía, en mi opinión, Dios no va a juzgar el matrimonio homosexual. Es más, Dios se agrada del matrimonio homosexual. ¿Por qué Dios va a condenar algo como pecado si solamente son dos personas que se aman? ¿Cómo es que el amor Dios lo puede definir como pecado? Si la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En tu opinión, tú crees en un Dios que juzga eso. Pero en mi opinión, Dios es un Dios de amor. Un momento. Y desde cuando yo entré a la casa de esa persona, agarré su Biblia y empecé a buscar todos los pasajes que hablara contra el matrimonio homosexual y yo se los agregué allí. Si esto es pecado, esto es no. No. Yo no defino lo que es pecado. Yo no defino lo que es lo bueno y qué es lo malo. A Dios no le importa mi opinión. Dios es el que define lo bueno y lo malo. Dios es el que instituyó todas estas cosas. Dios instituyó el matrimonio. Por tanto, el hombre dejará la casa de su padre y su madre y se unirá a su mujer. Sí, amén. No fue Adán y Eva, no Adán y Esteban. Dios es el que define lo bueno y lo malo. Nosotros no tenemos esa autoridad ni esa dicha de decir, en mi opinión, esto es bueno. Mis hermanos, si ustedes quieren saber las oraciones o las frases más peligrosas que un ser humano puede decir, es en mi opinión, en mi pensamiento, en mi decir, en tu opinión. Cuando nosotros predicamos lo que es y una persona no vive eso, tiene conflicto con eso, porque vive en pecado, se enoja, le cae mal. Pero dice la Escritura, ¿qué es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo? A ustedes no los aborrecen, a mí es quien me aborrecen. Aborrecen al Creador. Es más, ese es el primer pecado y lo vamos a ver en estas clases de Génesis. ¿Cuál fue el primer pecado? Y es una blasfemia. Que el hombre piense, Dios tiene envidia de mí. Porque yo puedo definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo declaro lo bueno y lo malo. Yo puedo llegar a ser Dios. No, el hombre no tiene la autoridad para declarar nada. El hombre solamente puede participar del pacto de Dios. Y existen bendiciones. Los quiero llevar a Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 3 en adelante. Vamos a mirar esta estipulación o esta sanción que Dios pone a este pacto. Levítico capítulo 26, versículo 3. Donde nos dice la Escritura, si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciarnos, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, filo de espada delante de vosotros.
porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, aleluya. Y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros. ¿Y qué dice? Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Nos dice, si guardas mi mandamiento, si guardas mis obras, mis leyes, no lo que tú crees como tu opinión, no que lo que para ti sea bueno o malo, lo que yo he declarado, entonces serás bendito en todo lo material. Pero lo más maravilloso es que nos dice esto, y esto tómalo para ti, iglesia. Y yo seré vuestro Dios, y tú serás mi pueblo. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Todos somos partícipes del pacto. Y la primera sanción es, obedéceme y serás bendito. Versículo 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las conyudas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Mis hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Porque una de las cosas que vamos a ver en todos estos pactos es que solamente Dios los da por medio de su gracia. Dios, como el creador de todo, Él nos puede decir, obedéceme, y se acabó. Sin embargo, Él lo que nos dice es, obedéceme y yo te bendeciré. Yo seré tu Dios. Tenemos un Dios bondadoso, un Dios de gracia. El problema, y lo que tenemos que tener cuidado, mis hermanos, es no llamar a lo malo bueno y lo bueno malo. Dios es quien dicta las sanciones de los pactos. Él dice, esto es bueno y esto es malo. No en tu opinión qué es bueno o qué es malo. Esto es bueno, esto es malo. Pruébame, obedéceme y verás bendición. Pero cuando el hombre quiere jugar el papel de Dios, cuando usurpa el papel de Dios y dice, no, yo digo que esto es bueno, en mi opinión esto es bueno, tu opinión, tu predicador, lo que tú dices, eso es tu opinión. Versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando, ¿qué dice? Mi pacto. Otra vez, es el pacto de Dios, mis hermanos, no es mi opinión, no es lo que está diciendo el hermano Chris, no es lo que dice el pastor, no es lo que el consenso cristiano dice lo que es el pacto, es el estatuto, es la ley de Dios. Versículo 16. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce, como juicio. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír,
yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en horno y se os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vosotros los lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Este es el Dios de pacto. En estas clases de pacto, mis hermanos, no solamente es para elevar nuestro entendimiento, pero para consagrarnos más con este Dios. Yo quiero que noten algo. Las maldiciones fueron extremadamente aún más severas. Hubieron más maldiciones. 7 veces y 7 veces y 7 veces y 7 veces. Y mis hermanos, no es casualidad cómo está este mundo ahorita. ¿Ustedes saben cuáles son las estadísticas del matrimonio sexual en el divorcio? Pésimas. Están en lo alto. Yo la última vez que lo chequé estaba en los altos 80. Pero no es algo que solamente es allá afuera, es aquí adentro también. Porque ahora el mundo ha agarrado el matrimonio como que si fuera solamente otra cosa. No, mis hermanos, el quien pone los decretos, el que pone los requisitos es Dios. Y Él quiere que le obedezcamos. Que leímos rapiditamente el miércoles, que todos nuestros padres israelitas nos sirven para ejemplo a nosotros, para que no seamos como ellos. Dios en su gracia les entregó su palabra. Ellos tenían que guardar el pacto, sin embargo, lo quebrantaron. Y la pregunta es, y lo vamos a ver, ¿se cumplió todo eso lo que dijo Dios? Sí se cumplió. Sí se cumplió. Después del reinado de Salomón, miramos cómo hubo pestilencia en Israel. Y hubo, ¿cómo se dice? Canibalismo entre los padres con los hijos. Dios les dijo, yo los haré comerse a sus hijos. Y así lo hizo. Y luego lo miramos igual otra vez en el año 70. Dios cumple pactos. Escucho esa canción, no sé cómo se llama, tal vez usted me ayude en esa, pero eso, así, Dios de pactos se llama. Y dice, Dios de pactos que guarda, claro que guarda sus promesas. Cumple su palabra. Bendición y maldición. El evangelio siempre llega. Y en estas clases, mis hermanos, no solamente va a ayudarnos como a nosotros en nuestra diaria manera de vivir con Cristo, pero incluso nuestra relación con nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Porque yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, antes de acabar, quiero hacer un pequeño ejercicio.
¿Alguien conoce la diferencia entre testamento y pacto? Bueno, yo creo que todos hemos escuchado testamento, ¿verdad? ¿Alguien aquí tiene un testamento? No, todavía no. ¿Un will? ¿Qué es un testamento? Un testamento usualmente, ¿qué es? Es una disposición o una última voluntad. Pero eso se lleva a cabo ¿hasta cuándo? Hasta que el testador muere. Eso es testamento. Y la palabra pacto es diferente que testamento, porque el pacto no es con una persona que está muerta, sino es con dos partidos que están vivos. Esa es la diferencia entre pacto y testamento. Ahora, la razón por qué nosotros tenemos en nuestras escrituras Viejo y Nuevo Testamento es porque la palabra en latín, y no quiero entrar mucho en eso, pero la palabra en latín casi significaba lo mismo. Pero para nosotros ahora en el español es diferente. Por eso sí es más preciso decir Viejo Pacto y Nuevo Pacto. Viejo Pacto y Nuevo Pacto. Porque Dios pacta con personas vivas. Dios pacta con personas vivas. Entonces, miramos esta dispensación de pactos. Y como les dije, vamos a escuchar ese término también, dispensacionalismo. Si ustedes quieren saber en qué sistema caigo yo o qué sistema es lo que vamos a estar enseñando, se conoce como 1689 federalismo. 1689 federalismo. En el año 1689 hubo un segundo concilio de la Iglesia Bautista, se conoce como la Confesión de Fe de Londres, la segunda Confesión de Fe de Londres, 1689. Esa es la teología, la teología en que yo me afirmo. Porque lo que nosotros vamos a mirar es una continuación, pero también una descontinuación de los pactos. Hay un mejor pacto. Y si el mejor pacto ya está establecido, ya no hay necesidad de un viejo pacto. El viejo pacto queda erradicado, pero sirvió con un propósito. No es de que nomás Dios lo quitó, sino que es que sirvió con un propósito. Eso se llama tipo y prototipo. Lo voy a explicar algo más rapidito. ¿Qué propósito tuvo la sangre de toros y de machos cabríos? La expiación por pecado. La expresión del pecado. Ahora, ¿pudo la sangre de toros y de machos cabríos limpiar los pecados internos? No, nos dice el autor del libro de los Hebreos, que no se puede, por ni sangre ni de toros ni de machos cabríos, se puede hacer expiación por los pecados. Entonces, pues, ¿cuál fue el propósito? Ceremonialmente. En ese tiempo ellos tenían que hacer ese sacrificio para estar puros exteriormente delante de la presencia de Dios. Eso se llama tipo y prototipo. Ahora en Cristo Jesús, que es una sangre superior, tenemos entrada directa ante el Padre. Ya no hay necesidad de sangre ni de toros, de machos cabríos, ¿verdad que no? Usted cuando entra a la iglesia no sacrifica a un toro o ningún macho cabrío, ¿verdad? Claro que no, porque ahora usted puede entrar por medio de la sangre de Cristo Jesús. Sirvió en un tiempo con un propósito en específico, pero ahora, ya que hay un nuevo pacto, hay un mejor pacto establecido, no hay necesidad de eso. Se acabó. Eso es tipo y prototipo. ¿Quién es el tipo? El tipo es Cristo. ¿Quién es el prototipo? El prototipo siempre va a ser lo que inicia, en este punto, la sangre de toros y de machos cabríos. ¿Alguien ha escuchado el término proton? ¿Cómo se dice proton en español, Alan? A ver, búscalo. Proton. Proton es la molécula más chiquita que el protón, gracias. Es lo que yo ya lo sabía, nomás estaba tratando de ver si ustedes lo sabían. El protón, sí. ¿Qué es lo que hace el protón? ¿O qué forma el protón? Parte del átomo. ¿Y qué es el átomo? La molécula que consiste todo. Todo está hecho de átomos, pero el protón es lo inicial, lo más chiquito.
Y cuando estamos hablando de prototipo, eso es lo que declaramos. El prototipo fue la sangre de toros y de machos cabríos, pero el tipo o la esencia es Cristo. Es Cristo. Ahora, me pueden decir, hermano, tanto tipo y prototipo, aquí nos van a confundir con estos tipos. Bueno, lo voy a explicar mejor. Si yo voy a un restaurante y en un restaurante, ¿qué es lo que usualmente me dan? Un menú, ¿verdad? Cuando usted va al Casa García, hay una mesera que le va a dar el menú y le va a decir, ¿qué es lo que quiere? Bueno, ¿para qué nos sirve el menú? ¿Verdad? No sé, tengo una foto de ahí de unas enchiladas y yo le digo a la mesera, yo quiero estas enchiladas. Claro que ella no va a regresar con una foto de una enchilada. Ella está entendiendo que cuando yo digo yo quiero esto, le estoy señalando a algo que yo quiero comer, que es la enchilada. Ese es el prototipo es el menú, es lo que inicia. El menú tiene un propósito, apuntarme a lo que quiero, a lo que tengo que llegar, que es a la enchilada. Y cuando ya llega la enchilada, aquí está su plato de enchilada, tómelo. Usted necesita el menú. Ya no, ¿verdad que no? Porque ya tiene el tipo, ya no necesita el menú, se acabó el menú. Pero salsa no tiene. Eso es en otro restaurante. Eso es tipo y prototipo. Y lo que estamos viendo en esta teología, en específico la 1689, es eso, que hay una continuación, porque toda la escritura es una sola armonía, sin embargo hay también descontinuación, hay cosas que fueron dadas con promesas específicas a personas específicas o a pueblos específicos que ya no son para nosotros. Aquí es lo que estoy llegando a uno de los puntos más controversiales, es escatología. ¿Qué con Israel? ¿Quién es Israel ahorita? ¿Existe ahorita un pueblo de Israel y una iglesia? ¿O la iglesia reemplazó a Israel? ¿Qué es lo que pasó? Tipo y prototipo. Ahora, ahorita no vamos a entrar en eso, sino vamos a entrar desde el principio. Génesis capítulo 1, las primeras 3 palabras de eso. En el principio, Dios. Bueno, más de 3 palabras. Más de 3 palabras. Pero lo que vamos a ver es en el principio. Porque la primera declaración que vamos a dejar es la soberanía de Dios. Dios es soberano y antes que existiera un mundo físico o un tiempo físico, la Trinidad se puso en acuerdo en entrar en un pacto entre ellos mismos, el pacto de redención, en salvar al hombre. En el principio, Dios. Y miraremos la gloria de Dios en estos pasajes de Génesis. Y miraremos cómo Dios habita ahora en los cielos invisibles y cómo el Edén es que nos lleva a los cielos invisibles, en esos montes. Y miraremos la transgresión del pacto de obras de Adán con Dios. ¿Qué es el pacto de obras? Bueno, vamos a explicar un poco más de eso, pero Adán como primer rey, sacerdote y profeta falló en su obra y falló en el pacto. Pero Dios, que es rico en misericordia, siempre tiene un plan de salvación para sus escogidos. Esta es teología de pactos. Esto ha sido solamente la simple introducción de esto. De aquí en adelante ya vamos a entrar en más profundo. No les quise dejar todos los pactos de un solo o todas las definiciones de un solo, porque no va a ser bueno para ustedes. Vamos a comenzar otra vez despacio. Apunten las cosas que no sabían. Yo quiero hacerles una pregunta y sean honestos. ¿Cuántos sabían lo del bronce? ¿Qué es lo que significaba el bronce? Más o menos. Eso, y esto es lo que teología de pactos nos va a llevar. A ver qué significa cada cosa y con qué propósito y a qué tiempo, como nos dice Pedro, se cumplen estas cosas. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta, una controversia, un contraargumento? Sí, el bronce
El material de metal de bronce siempre significaba o significa el juicio de Dios. Significa juicio de Dios. Miramos que en el antiguo pacto, ceremonialmente, los sacerdotes usaban el bronce como métodos de purificación, como expiación de pecados, ¿verdad? Como lavamiento, ¿verdad? Como lavamiento. El bronce, el punto del bronce es que el bronce puede soportar ese fuego de expiación. Y Cristo en Calvario tuvo que soportar la ira, el juicio de Dios. Solamente Él pudo soportar eso. Nos dice Isaías 53 que a Dios le padeció, Dios cuando vio quebrantar a su siervo, se satisfació y le agradó eso. Imagínense, el Padre le trae complacencia el tormento de su Hijo. No porque el Padre es malo, sino porque era necesario. Él es el bronce, Él es la serpiente en el desierto. Esto es lo que vamos a estar viendo. Cada cosa, cómo apunta y señala a Cristo Jesús. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta, otra declaración antes de continuar? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, Dios me los bendiga. Mis hermanos, vamos a orar para despedir